Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuente de infinito amor, aquel grande y aciaguero, oh, que inmerecido dolor, cual el río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad, solo en Él hay libertad. El camino hacia una bendición en este tiempo de Navidad es Jesucristo. Es decir, para recibir las bendiciones que este mensaje va a incluir, necesitamos entender que el único camino hacia esas bendiciones como creyentes es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos caminar hacia Navidad agradando a Dios Padre. Queremos caminar, queremos transitar a ese día en que nos vamos a juntar alrededor de una mesa, alrededor de una cena, alrededor de algunos presentes, pero entendiendo que el camino hacia Navidad es un camino que nos va a ayudar a agradar a nuestro Padre Celestial. Así que durante estas 4 semanas de Navidad vamos a estudiar el Sermón del Monte y en marzo vamos a retomar este estudio para terminarlo. Usted va a entender por qué a medida que vayamos avanzando en lo que es este estudio. Entonces, hay un autor que dijo acerca del Sermón del Monte que es quizás la enseñanza más conocida para los creyentes, el Sermón del Monte, pero quizás la menos entendida, la que menos se comprende cuando la leemos superficialmente. Lo invito ahí a Mateo capítulo 5 y vamos a leer los primeros 2 versículos y nos van a servir también a modo de introducción esos 2 versículos. Dice así la palabra del Señor, recuerde que leo de la Biblia de las Américas, Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y cuando vio las multitudes,
subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ya Jesús estaba comenzando su ministerio público y estaba atrayendo a estas multitudes. Hemos dicho en otros lugares y en otras predicaciones y en otras enseñanzas que cuando la Biblia habla de multitudes, habla de miles. Siempre. Usted va a leer la palabra en el Nuevo Testamento, multitud, y son miles. Miles de personas que se van a reunir alrededor de lo que es la enseñanza de Jesucristo en diferentes momentos. En este pasaje, obviamente, dice que él subió a un monte, que muy probable sea el Monte de los Olivos, probablemente, o cualquier otra colina que él acostumbraba a subir para enseñar, y nos dice simplemente que él se sentó. Esa palabrita es importante para nosotros para entender por qué Jesucristo o Mateo habla de Cristo sentándose. Una cosa podríamos decir que es comodidad, así como usted está ahora sentado en alguna parte de su casa, ¿cierto? Uno podría pensar que se sentó Cristo por comodidad. No, la idea no era comodidad. La idea es que los judíos tenían una forma. Cada vez que un judío le iba a enseñar algo a alguien, tanto dentro de la sinagoga como afuera de la sinagoga, y era alguien importante que tenía la capacidad de enseñarles a otros, él tomaba una posición como maestro. Y esa posición era sentarse. Y cuando él se sentaba, era la indicación para los demás, hay que poner atención, porque el maestro va a hablar. Entonces es importante para nosotros que Mateo nos diga que él se sentó. También es importante que usted entienda que la multitud que sigue a Cristo y que va al Monte de los Olivos, tiene que entender esto. Por más románticamente que pensemos, si son miles de personas subiendo a la colina, ¿cierto? Las personas que están en la última fila de esa multitud no va a ser capaz de escuchar todas las cosas que Cristo está hablando, por más que queramos. Por más que el viento sople a favor de la dirección de las personas y escuchen, porque lo importante del texto es lo que sigue en el versículo, al final del versículo. Y después de sentarse, dice, sus discípulos se acercaron a él. Nosotros creemos que las palabras puestas en las escrituras son importantes, nos dan el sentido de lo que está pasando. Por lo tanto, una multitud siguiendo a Cristo. Usted tiene que recordar que las multitudes que siguen a Cristo, no todos los están siguiendo por la razón correcta. Muchas personas de la multitud están con razones equivocadas al seguir a Cristo. Y se acercan porque la fama de Cristo empieza a crecer de tal manera que han escuchado que Él sana enfermedades. Han escuchado que Él está dando alimentación a algunas personas. No toda la multitud está siguiendo a Cristo con las razones correctas. Pero el Sermón del Monte, fíjese, va a ser expresado por Cristo y lo importante es que sus discípulos se acercaron a Él. Y esa va a ser la diferencia que vamos a marcar también en este Sermón del Monte. Las enseñanzas quedaron plasmadas para todos, pero las personas que escucharon de primera fuente el mensaje son sus discípulos. No tiene que pensar solamente en los 12 apóstoles. La Biblia nos dice que esos discípulos podían llegar incluso hasta el final del ministerio de Cristo a casi 120 personas, entre mujeres, ¿cierto?, que seguían a Cristo. Entonces los discípulos se acercaron y prestaron atención. Y esa diferencia vamos a tener que hacerla nosotros cuando veamos entre multitudes y discípulos. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Algunas veces cuando uno lee los textos, uno los pasa por alto y está tan acostumbrado a leer ciertas cosas en las Escrituras que dice qué importancia tiene. Y uno tiene que entender que la importancia de la Biblia es fundamental en las palabras que el autor ha escogido para comunicarnos el mensaje de Dios para nosotros. Usted puede recordarse de alguien que también subió a un monte y Dios le pidió hablar en nombre de él al pueblo, a una gran multitud en el Antiguo Testamento. Puedo leer sus labios, así que la gente que está acá o la gente que está ahí,
¿cierto? Lo tenemos incluso aquí como nombre. Moisés fue uno de los personajes del Antiguo Testamento que también subió a un monte y Dios le dijo, tienes que decirle al pueblo tal y tal y tal cosa. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios le dio el desafío de hablar a todo el pueblo? Es que no puedo hablar. Es que soy un poco tartamudo. Es que me cuesta expresarme. Pero ahora tienes al autor Mateo dándonos esta reseña que podría ser incluso redundante para nosotros y casi obvia, diciéndonos que la persona que se subió a ese monte tomó una actitud de maestro, alguien que nos va a enseñar, que no toda la multitud lo va a escuchar, sino que sus discípulos son el enfoque principal de esta enseñanza. Y al mencionar esto y abriendo su boca, les enseñaba. Va a ser interesante porque al final de lo que es este sermón, del monte, la gente va a expresar algo y les va a decir a las personas, Él nos enseña, no como esas autoridades que tenemos actualmente, nos enseña diferente, nos enseña con autoridad, nos enseña como alguien que sabe lo que está hablando. Entonces tienes esta primera imagen de Jesucristo, las multitudes. Entonces quiero llevarte a ese punto de que entiendas que en las multitudes, y espero que nosotros como congregación que estás escuchando hoy día este mensaje, puedas decir, o yo soy parte de la multitud, o yo soy parte de sus discípulos, los que están más cerca escuchando el mensaje. Porque al escuchar este mensaje, tienes que entender que no todos van a reaccionar de la misma manera. Entonces tenemos a una multitud y rápidamente, si tienes un cuadernito, si tienes un lápiz, anota quiénes estaban en esa multitud. En la multitud. Sabemos que los discípulos por lo menos correspondían a los 12 apóstoles, ¿cierto? Más otras personas que eran íntimos en relación al Señor Jesucristo, más otras personas que servían o seguían al Señor Jesucristo. Pero en la multitud tenemos una serie de personas que ya le habían enseñado al pueblo, que ya habían estado a cargo del pueblo. Y tenemos, por ejemplo, dentro de esa multitud, aquí tengo varias personas que están conmigo en el templo. Si alguien me levanta su mano y me dice, pastor, yo sé quién estaba en la multitud. ¿Algún grupo religioso conocido por ustedes en la multitud, hermanos? Ahí tenemos al pastor Patricio, cuéntanos. Los fariseos, ¿cierto? Estas personas dentro de la multitud, que no son parte de sus discípulos, son parte de la multitud. Los fariseos estaban escuchando este mensaje y hay que recordar que esos fariseos amaban la tradición, amaban las reglas. Les decían a la gente lo que tenían que hacer, pero ni siquiera ellos estaban dispuestos a hacer ni mover con un dedo lo que ellos expresaban. Eran personas religiosas. Dentro de acá del templo, ¿hay alguien más? Qué bueno que estamos en el templo porque le puedo preguntar a los hermanos ahora y me contestan. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? En vivo y en directo. Sé que por internet también me contestaban ustedes cuando movían sus labios. ¿Quién más está dentro de la multitud, hermanos aquí del templo? Puede levantar su mano y decirme ya, yo conozco otro grupo que está dentro del templo. No tenga miedo. Ahí está, David González, el novio. Cuéntanos. Bueno, dijimos que para separar a los discípulos, ¿cierto? Separemos a los discípulos de la multitud. Él dijo apóstoles, pero la multitud. ¿Quién más estaba en la multitud? Aparte de esos apóstoles y discípulos, ¿cierto? Que están más cerca. ¿Quiénes están en la multitud, así como rodeando toda la escena? ¿Qué otro grupo religioso conoce usted? ¿Sí? Ahora sí, David. Los saduceos, perfecto. Tenemos a estas personas que eran un poquito más liberales que los fariseos. Y ellos tenían sus ideas preconcebidas con respecto a muchas cosas. No eran tan tradicionalistas como los fariseos, eran un poquito más liberales, ¿sí? En sus modos y sus costumbres. Bueno, obviamente, ¿alguien más? No quiero dejar a nadie sin responder. Ahí tenemos hermano Jaime Valenzuela, nuestro portero que está con nosotros hoy día. Perfecto, tenemos a los escribas, ¿cierto? Que también son parte de esta élite religiosa. Tenemos también a estos llamados subversivos.
dentro de la multitud. No piense por favor en nada de nuestra contingencia nacional. Estoy hablando de los subversivos del tiempo de Jesús que están dentro de la multitud, los celotes, aquellos que llevaban una daga y en cualquier momento se veían a una persona importante de Roma. ¿Qué hacían ellos? Lo acribillaban, lo mataban directamente. Ahí tienes a los celotes, herodianos, tienes también a publicanos, personas que habían comprado, ¿cierto?, como una especie de franquicia para poder trabajar para el gobierno de Roma, aún siendo judíos. Entonces tenemos en la multitud a un grupo grande de personas que van a escuchar el sermón que se conoce como el Sermón del Monte. Y están todos atentos. Los que logran escuchar principalmente el mensaje de primera mano, ¿cierto?, son sus discípulos, los que están más cerca. Por eso dice el texto, y sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces yo quiero que piensen lo siguiente: tantas personas alrededor de Cristo y cada uno con su propia idea de cómo tenían que ser las cosas. Sus creencias, sus costumbres, sus pensamientos, sus conductas, cada uno de ellos de la multitud, cada uno de los discípulos, tenía una forma de entender cómo agradar al Padre, cómo recibir los beneficios del Padre. Y cuando Jesucristo comienza a hablar, les empieza a decir lo siguiente. No vamos a tomar el versículo 3 como tal, solamente quiero empezar a decir lo que Cristo dijo para que veas la reacción posible de esa multitud o de los discípulos. La expectación Mateo la pone y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabe que en ese momento, cuando usted está escuchando a alguien que se sienta y toma la actitud de un maestro y usted se ha acercado para escuchar a ese maestro, lo que sale de la boca de Cristo, muchas de esas personas de la multitud pensaron, no es lo que yo quería escuchar. No es lo que estoy dispuesto a que un maestro me enseñe. Me imagino a esos padres con sus hijos y los niños diciendo, papá, ¿pero por qué nos vamos? No es la persona que yo quería escuchar. Nos equivocamos de monte, nos equivocamos de enseñanza. ¿Cómo les empezó a carcomer por dentro a esos fariseos, a esos escribas? Cada descripción que Cristo va a hacer como comienzo de lo que es la enseñanza en el monte. Y es lo mismo que le va a pasar a usted o a mí cuando estudiemos cada característica del Sermón del Monte, por lo menos los primeros 12 versículos. Usted va a tomar una decisión, usted va a tomar una actitud, usted va a decir, a lo mejor no es lo que quiero escuchar, no es lo que necesito, yo quiero otra cosa, yo quiero otro mensaje. Pero nos dice Mateo 7:28, si va ahí por favor rápidamente, es como doblar un poco, ¿cierto? Dar vuelta a la página en su Biblia. Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó estas palabras, todo el Sermón del Monte, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas o sus fariseos que estaban acostumbrados a escuchar. Me conviene quedarme escuchando esta enseñanza porque esta enseñanza solo va a hablar de Cristo, porque esta enseñanza me va a guiar a Cristo. Porque Navidad es Cristo, porque yo tengo que saber comportarme en esta Navidad para agradar al Padre. Si yo estoy con motivos de oración, si estoy con peticiones que ruegan al Señor por algún asunto especial en mi vida, necesito quedarme en este sermón, porque Jesús me va a enseñar como ningún otro me puede enseñar. Porque les enseñaba como uno
que tiene autoridad. ¿Y cuál va a ser la enseñanza que vamos a compartir durante estos 4 domingos? Bueno, el título del mensaje se llama Una bienaventurada Navidad. Una bienaventurada Navidad. Y para que podamos, a modo también de introducción, ¿cierto?, de lo que es este primer domingo, sin meternos a cada una de las partes de ese mensaje, poder entender exactamente a qué se refiere cuando Jesucristo va a decir 9 veces. Pastor Patricio nos ha dicho muchas veces en sus predicaciones, cuando usted vea algo que se repite más de una vez, esto es importante. Y la multitud está escuchando, la multitud está esperando un mensaje. El maestro se sentó y el maestro dice 9 veces al comienzo de este sermón, bienaventurados. Entonces la multitud está escuchando y dice, wow, quiero ser un bienaventurado. Pero hay que entender claramente qué significa bienaventurado en el contexto de Mateo. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el concepto que vamos a manejar entonces, según las Escrituras, de lo que es la palabra bienaventurado? Tiene varias formas de usted de traducirlo, ¿cierto? De entenderlo. La más fácil, la más simple, es que algunas personas nos han dicho que bienaventurado es ser 1000 veces feliz. Usted va a escuchar comentarios, ¿cierto? Va a escuchar una predicación y van a decirle, bienaventurado es ser 1000 veces feliz. Ya, si no le quiere poner 1000, simplemente va a escuchar ser feliz. ¿Sí? O dichoso. Pero quiero trabajar con una definición que la misma Biblia me entrega con respecto a la palabra bienaventurado. ¿Sí? Ahora, la palabra en griego, por favor la voy a decir muy lento para que usted la anote, la escriba o después la busque también. La palabra en griego, en el original, es la palabra Makarios. Makarios. M-A-K-A-R-I-O-S. Makarios. Esa es la palabra que vamos a traducir aquí en el versículo 3, 4, 5 como bienaventurado. Es un adjetivo. Makarios. Y para definir algo, nosotros tenemos que entender que la definición puede provenir desde la misma Biblia, ¿cierto? O puede provenir de lo que nosotros nos imaginemos que significa bienaventurado. 1000 veces feliz. Es que si usted traduce bienaventurado como 1000 veces feliz, tendría que hacerse una pregunta. ¿Cómo puedo ser yo 1000 veces feliz? ¿Hay cosas que me hacen feliz? Y si va por esa línea, no va a llegar a un buen puerto. Porque quiere decir que usted está traduciendo feliz según las circunstancias externas que a usted lo rodean. Y perdió completamente entonces el enfoque de la palabra bienaventurado en la Biblia. Entonces, si definimos Makarios, ¿cierto? Lo vamos a definir como bendito. Otro adjetivo, pero me gusta la palabra bendito porque se traduce en la Biblia la misma palabra como bendito o decir bendecidos. ¿Ve que cambia el enfoque? Déjeme decirle algo. Las cosas materiales no pueden bendecirte. ¿Me siguió con eso? Estoy un poco desfasado con mi internet, pero hágame así. Esto es sí, entendí. Esto no entendí. A ver, ¿me lo vuelve a repetir, por favor, pastor? Porque me quedé un poco extraviado. Las cosas materiales no pueden bendecirte. Solo puede bendecirte una persona. ¿Entendió? Si Él decide bendecirte con bienes materiales es otra cosa. Pero vamos a utilizar la palabra Makarios, que aparece como bienaventurados, para traducirla, para entenderla, para definirla, ¿cierto? Como bendito.
Y vamos a trabajar con esa definición para que la entendamos muy bien al inicio de esta enseñanza. Bendito. Bendito los pobres, bendito los que lloran, bendito los humildes, bendito los misericordiosos. ¿Quién está dándome esa bendición? Escucho sus labios o la respuesta aquí en el templo. ¿Quién me está dando esa bendición? No escucho a nadie en el templo. Me respondió uno. Pueden responder, hermano, no hay problema. Ustedes están ahí en el templo y pueden responder fuerte. No se va a escuchar aquí donde están. ¿Quién me puede dar esa bendición? Una persona. Y para entender entonces la bendición, tengo que decir lo siguiente inmediatamente. Si una persona es la que me puede bendecir, esa bendición es interna. Esa bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventurado, o lo dichoso que me puede hacer que una persona me bendiga, es una bendición de tipo interna, que se va a expresar después externamente. Mire, déjeme hacer un paréntesis muy grande. Ahí está mi hermano Jaime, mi hermano David. Las 9 bienaventuranzas que usted va a leer en el capítulo 5, si las cuenta se va a encontrar con 9, según yo. ¿Las quiere contar rápido? Cuéntelas, le doy 30 segundos para que las cuente. ¿Cuántas son? Ahí hay deditos arriba ya. ¿Cuántas bienaventuranzas son? 9, me dicen algunos. Hay 9 bienaventuranzas. Y si usted pudiera dividirlas en 2 secciones o en 2 bloques, las primeras 4 o las primeras 5 son un bloque. Es decir, la bendición, la dicha, ¿cierto? Lo bienaventurado se va a producir solamente en mi interior. Y las primeras 5 tienen directa relación con una buena relación con Dios. ¿Me siguió? Las primeras bienaventuranzas tienen directa relación con algo interno que va a pasar conmigo. Recuerde que la bienaventuranza o la bendición me la da una persona, ¿cierto? Y va a pasar en mi interior, en mi mente, en mi corazón. Y solamente uno podría decir que esas bienaventuranzas, las primeras 5, tienen directa relación con lo que Dios hace en mi vida interna para yo tener una mejor comunión o relación con esa persona que me dio la bendición. Voy a decirlo así, es un paquete, es un grupo. Usted no puede escoger una de las 5. Si el que lo va a bendecir, el que le va a dar la bienaventuranza, le va a dar las 5. No una, no 2, no 3. Por eso que la multitud, al escuchar estas palabras, muchos de ellos se alejan. Y las otras, bienaventuranzas, las últimas, ¿cierto? Tienen directa relación con lo que es las relaciones interpersonales. ¿Se da cuenta que la Biblia se basa en este asunto de amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todas tus ganas, con toda tu alma? Y el segundo mandamiento dice, es parecido a este, y amarás a tu prójimo. Bueno, las bienaventuranzas tienen esa relación, esa dinámica. Me ayudan a tener una buena comunión con Dios y me ayudan a tener una buena comunión ¿con quién? Con mis hermanos, con el prójimo. Son un paquete. Las bienaventuranzas nos hablan de Cristo. Y esta bienaventuranza es interna. Ahora, volviendo al punto. ¿Quién es el que solamente me puede dar la bendición o, como dice el texto, me puede hacer bienaventurado? Solo una persona. ¿Sí? Y quiero que ponga atención a esto porque es importantísimo. La persona que me puede dar la bendición, ¿cierto? Me la puede dar porque es parte inherente a su carácter. Voy a dejar ahí un tiempo de espera. Los salmos dicen en algunos salmos, Selah.
espera, medita en lo que recién pasó. La persona que me bendice, que me da las bienaventuranzas, me las puede dar porque en su esencia, en su carácter, en sus atributos, en lo que es, esa persona es bendita. ¿Quién es la persona que nos puede bendecir? ¿Leo labios? Dios. O, sin ningún problema, Cristo. Porque la esencia de Dios, el carácter de Dios, es un carácter bendito. Su atributo, su naturaleza es bendita. Entonces, para entender el concepto, de hecho nosotros cantamos una alabanza, ¿o no? Bendito sea Dios, Padre, Señor de Jesucristo. No voy a cantar la alabanza, no se preocupe, no los voy a interrumpir con eso, pero usted puede leer el Salmo 68:35, que eso dice el texto, Salmo 68:35, bendito sea Dios. Su esencia, la naturaleza de Dios es un ser bendito. Quiero que entienda esto, porque vamos a dar una conclusión más adelante. La esencia de Dios es que es un Dios bendito. En su esencia misma está la paz, está la dicha, lo quiere poner en términos más simples, está la felicidad. Ahora, si usted es muy rápido, ya sabe para dónde voy. Cuando las personas escuchan y andan en busca de la felicidad, solamente podemos decir que la felicidad, la dicha, la bendición se encuentra en una sola persona, la cual su esencia es la felicidad misma. Dios. Mire, déjeme llevarlo a un pasaje simplemente para entender el concepto. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Acabamos de estudiar con el pastor Patricio 2 Timoteo, ¿cierto? Pero este es primera carta o primer libro del apóstol Pablo a Timoteo, un poco antes de todo lo que nos explicó el pastor Patricio. Y nos dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, y quiero que ponga atención a esto. La esencia de Dios es bendición, es dicha, es felicidad extrema, es paz, es misericordia. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios, ¿qué dice? Del Dios bendito. Es la misma palabra Macarios que estamos utilizando en lo que es Mateo, Macarios, bendito. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Tenemos un Dios que por esencia es un Dios bendito. Y ese Dios que tiene en su esencia, en su naturaleza, la bendición, necesitamos entender lo siguiente, que ese Dios ha tomado la decisión de bendecirme. Pero nunca pierda, por favor, en la imagen a la multitud. Nunca pierda el enfoque de la multitud, nunca pierda el enfoque de los discípulos. Si esa persona que es Dios me ha querido bendecir, yo tengo que entender que esa bendición no puede llegar a mí porque yo tengo un problema. Es decir, todo el sermón del monte, ¿cierto? O los primeros 12 versículos
de bendición, 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 benditos, bienaventurados. No me puede llegar a mí porque yo tengo un problema. Y ese problema me va a impedir que la bendición me llegue. La Biblia dice, no yo. El problema se llama pecado. Yo creo que se entienda muy bien esto, porque esto distingue a la multitud de los discípulos, ¿sí? Las personas con un problema llamado pecado, por más que anhelen, por más que busquen, por más que deseen la bendición de Dios, si no han solucionado el problema del pecado en sus vidas, la bendición no se puede obtener. Ese pecado la Biblia lo llama con diferentes palabras. Naturaleza pecaminosa. Más técnico, depravación total del hombre. El hombre interior. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que hay un problema ahora en mi naturaleza, en mi esencia. Antes de conocer a Cristo como mi Salvador personal, yo tengo ese problema de mi naturaleza pecaminosa, o más técnicamente, de la depravación total del hombre, que significa que cualquier cosa que yo pueda hacer o intentar hacer para llegar a buscar el favor de Dios es imposible, no se puede. El hombre no puede iniciar el primer paso para buscar ser bendecido por Dios. No se puede. Por eso que mucha gente de la multitud se va a retirar de las palabras de Cristo porque no les cuadra lo que vamos a explicar la próxima semana. Las únicas personas que pueden participar de la bendición de Dios son las personas que han solucionado por la gracia de Jesucristo el problema del pecado en sus vidas. ¿Sabe que si usted no soluciona el pecado en sus vidas, si yo no soluciono el pecado en mi vida, aparecen 4 cosas que son como, ¡pum!, florecen rápidamente cuando tengo un problema de pecado en mi vida. Le pasó a Adán al comienzo. Ahora, traté de buscar las palabras en F, las 4, pero no pude encontrar la primera en F, así que la voy a decir en inglés. Fear. ¿Está bien, Jaime? ¿Qué significa fear, Jaime Valenzuela? Temor, miedo. Cuando yo no soluciono el problema del pecado en mi vida, aparece la primera F. Fear, miedo. Por eso que no la pude pillar con otra palabra ahí en español. Miedo. ¿Qué dijo Adán cuando se enfrentó al Señor Jesucristo? Perdón, a Dios en el huerto del Edén, cuando se encontró cara a cara, Dios haciéndole la pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué dijo Adán? ¿Sabes qué? Tuve temor de enfrentarme a ti porque estoy desnudo, me dio vergüenza y me escondí. Qué diferente es a la bendición. Pero cuando yo no soluciono el problema del pecado en mi vida, aparece esta consecuencia normal, lógica del pecado, porque dice la Biblia, no yo, que la consecuencia del pecado es muerte. Y una de esas manifestaciones de la muerte en esta vida diaria que tenemos es que aparece temor, aparece miedo. La segunda F, aparece frustración. El pecado no va a producir nada glorioso, nada bendito. El pecado va a producir en mi vida frustración. 3, el pecado va a producir lo mismo que le produjo en el Salmo 32. Si quieres ir rápidamente ahí. Salmo 32, y es otra F como consecuencia del pecado. Salmo 32, el versículo es el 4 y el 5. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El versículo 4, mi vitalidad se desvanecía.
¿Sabe lo que aparece como consecuencia del pecado cuando no soluciono el problema del pecado en mi vida? Fatiga. No estoy hablando de esa fatiga física, por favor. Estoy hablando que lentamente yo me voy apagando por dentro y no encuentro una razón, en casos extremos, o de seguir viviendo, o de tener metas, objetivos. ¿Para qué seguir? El pecado produce eso. Y la última F, el pecado como consecuencia final va a producir fracaso. Mateo 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Es otra forma de decir, va a producir lo que el pecado está dispuesto a producir. Fracaso. Entonces, cuando usted se enfrenta al Sermón del Monte y empezamos a comprender que hay una persona que me quiere bendecir, pero que esa bendición no va a poder llegar a mí si yo no he solucionado el problema del pecado en mi vida. No espere la bendición del Señor, según lo que vamos a ir leyendo los próximos domingos en Mateo. No se va a producir. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Si vas ahí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. La intención de Jesucristo de empezar con las bienaventuranzas es que Él tiene la capacidad, porque en su esencia, ¿cierto? Siendo Dios, está la capacidad de bendecir de la forma más pura que hay, porque en su esencia Él es bendito. Y cuando quiere bendecirme, Él quiere hacer algo que lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice así, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, aquí está la parte que me interesa, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes, por favor entienda y escuche esto, de la naturaleza divina. ¿Entiende eso? La multitud que escucha el Sermón del Monte no puede ser participante de la naturaleza divina porque tenemos un problema que se llama pecado, pero Dios quiere hacernos partícipes de esa naturaleza, o, como lo expresa Mateo, Mateo dice que el Señor Jesucristo nos quiere bendecir y quiere que participemos de la naturaleza de Dios. Es decir, que podamos comprender la dicha, el gozo, la paz, la bendición que solamente en Él está y que quiere compartirla porque quiere compartir su naturaleza. Es otra forma de decir que quiere compartir sus atributos. Y quiere compartir lo que Él es, lo quiere compartir conmigo. Por eso que en las cosas materiales no está la bendición. La bendición está en una persona que quiere compartir su naturaleza, quiere morar conmigo y quiere bendecirme. Con un movimiento de cabeza simplemente me dice, ¿entiendes la definición de bienaventurado? Yo ya le di la conclusión del mensaje al principio. Vamos a ver en este sermón, en esta enseñanza del monte, a Cristo reflejado y con el deseo de compartir, ¿qué cosa? Su naturaleza con nosotros. Él nos quiere bendecir, pero quiere que entienda perfectamente cómo esa bendición se hace efectiva en mi vida. El pecado es una barrera que Él quiere eliminar. Por lo tanto, como ya le di la conclusión, le voy a dar la tarea. ¿Sí? La tarea. Es decir, algo que usted y yo tenemos que hacer para enfocarnos en lo que es el Sermón del Monte. Y esa tarea, si usted me espera un segundo, se me acaba de perder el papel, ahí está.
Como dijo Adán, ¿alguien me movió la hoja? Gracias. 3 cosas que te voy a dar como tarea en esta mañana durante todo diciembre. ¿Atento? Número 1. Te invito, te desafío, te animo a que podamos juntos, en forma familiar, en forma personal, que te juntes y desafíes con otro hermano en Cristo, ¿cierto? A que podamos memorizar. No todo el Sermón del Monte, no me diga, pero ¿cómo? Sino que los primeros 12 versículos de Mateo. Mateo 5, del 1 al 12. Es decir, desafía a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a otros hermanos en Cristo, ¿cierto? A que si van a estar pensando y memorizando un texto durante diciembre, no solamente sea un versículo, sino que sean los primeros 12 versículos de Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Si no sabe cómo memorizar, nuestra hermana Claudia Mondaca trabajó durante todo un semestre en cómo estudiar y aprender de la Biblia, y ella también le puede ayudar con algunas ayudas mnemotécnicas. Memorice la Biblia y lo vamos a compartir durante los siguientes domingos. Primer desafío. Segundo desafío, a medida que vayamos avanzando en las bienaventuranzas, ¿qué te parece si analizamos nuestras vidas con respecto a lo que vamos a ir aprendiendo? Hoy día el análisis personal es: ¿el pecado está impidiendo que yo reciba la bendición del Señor? ¿Estoy con miedo? ¿Estoy fracasando? ¿Estoy frustrado? Cada vez que pasemos un domingo, usted y yo podemos analizarnos a través de la palabra del Señor para saber si el carácter cristiano está surgiendo a través de la enseñanza. Y tercer desafío, te invito, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no hacen, pero sí te invito a ser creativo en otra forma de hacerlo. A lo mejor muchos de ustedes no arman un árbol de Navidad. Bien, no tengo ningún problema, pero te invito, te desafío, te motivo a que puedas hacer de forma creativa, y tengo varios nombres para esto, que puedas hacer un cartel, un adorno, un afiche, un separador de libro, un díptico, no sé qué otro nombre puede tener, un anuncio, un folleto, algo gráfico, un flyer, algo gráfico que exprese las 9 bienaventuranzas. Y yo sé que muchos de ustedes son muy creativos y que muchos de ustedes son como yo, que no tienen nada de creatividad para esas cosas. Entonces pídale a alguien dentro de la familia que le ayude, o algún hermano en Cristo. Algo que grafique, ¿cierto? En forma escrita, en forma visible, las 9 bienaventuranzas. ¿Para qué? Para que usted la ponga como adorno en su árbol, que la puedas poner paradita en una mesa de centro, que la puedas poner en un cuadro, que la puedas poner a la entrada de tu casa, algo que te recuerde que en Navidad estamos hablando de Cristo y de sus bendiciones. Pero apenas tengas hecho el cartel, el afiche, el flyer, lo que quieras hacer y puedas hacer, le sacas una foto y me la mandas. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes ya están pensando, uy, tengo que hacer algo y voy a pintarlo, voy a adornarlo, voy a surcirlo, lo voy a tallar. Sebastián Palma va a plantar algo para que surjan las nuevas bienaventuranzas ahí. Algo va a hacer usted para que pueda decirme, mire, aquí está mi recordatorio, pastor, de las nuevas bienaventuranzas. Mándeme una foto. Dicho eso, en esta mañana vamos a orar y que el Señor le bendiga en este día domingo. Te invito a orar. ¿Dónde estás? Padre Celestial, en esta mañana, primer domingo de diciembre, qué privilegio tenemos, Señor, de no solamente estar ocupando el templo, sino que qué privilegio tenemos, Señor, de abrir tu palabra, ver que el Maestro se ha sentado
y que va a abrir su boca para enseñarnos como nadie más puede hacerlo. Sé que tú tienes, Señor, una perspectiva de nosotros. Sé que tú tienes, Señor, metas, proyectos para nuestras vidas. Sé que tú quieres, Señor, compartir con tus hijos tu naturaleza, tu carácter. Algunos atributos que son inherentes a ustedes los ha querido compartir con nosotros. Padre Celestial, ayúdanos a entender el Sermón del Monte de tal manera que pueda cumplirse lo que dicen las primeras partes de cada versículo. Bienaventurados, benditos, dichosos. Y que nosotros, Señor, en esta víspera de Navidad, en este tiempo donde vamos a celebrar, Señor, el nacimiento de nuestro Salvador, no sea solamente la fecha, sino que sea el momento de que entendamos que la Navidad es Cristo y que podemos compartir esta Navidad con otros. Padre Celestial, ayúdanos. Le pido, Padre Celestial, que tú también bendiga a las personas que están en necesidad, tanto física como espiritual, y que se han conectado con nosotros hoy día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda convencer día a día de analizar nuestras vidas y ver cómo estamos con estas bienaventuranzas en nuestro propio carácter. Señor, te honramos. Decimos cosas, Señor, que resaltan tu naturaleza. Te bendecimos. Para que a su vez, Señor, usted, y solo usted, la persona que puede y quiere, nos bendiga. Padre Celestial, honramos esta mañana que hemos dedicado, Señor, a lo que es el culto. Y pedimos que usted y solo usted sea glorificado en esta mañana. Oramos y le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recordará? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro Cristo.
hay libertad.